Muy buenas tardes, señoras y señores vocales, directores nacionales, equipo técnico, ciudadanía. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 088-24, convocada para el día de hoy, jueves 1 de agosto del año 2024, a las 15 horas. La modalidad es presencial. Señora secretaria, sírvase constatar el quórum reglamentario. Muy buenos días, señor presidente, estimados vocales, compañeros. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Contando con el quórum reglamentario, siendo las 15 horas 32 minutos, se da inicio a la sesión. Señora secretaria, por favor, sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización. El primer punto es lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que ha llegado a la Secretaría General el memorando CJ PRC 2024-0325M de jueves 1 de agosto de 2024, suscrito por usted, señor presidente, en el cual indica que se dispone de la Secretaría General que se sirva dar lectura al memorando CJ-BPCJ 2024-0195M, suscrito por la doctora Narda Goya Esquelal en la sesión extraordinaria 088-2024. En ese contexto, señor presidente, me permito dar lectura al memorando indicado. Se trata del memorando CJ-BPCJ 1-24-0195M con trámite interno 19281 de jueves 1 de agosto 2024, dirigido a mí en calidad de secretaria general encargada y suscrito por la doctora Narda Solanda Goya Esquelal, en el cual indica como asunto ausencia temporal, señalando en su parte pertinente lo siguiente: en cumplimiento de actividades que se enmarcan en el ejercicio de mis competencias y atribuciones, tuve que ausentarme de los puntos números 4.1 y 4.2 de la sesión ordinaria número 087-2024, modalidad presencial, que se desarrolló el 31 de julio de 2024 a las 15 horas p.m. En observancia de lo establecido en el artículo 8.1 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, procedo a justificar mi ausencia temporal. Hasta ahí la comunicación, señor presidente. Se da por conocida la justificación que ha sido presentada por la doctora Solanda Goya, vocal del Consejo de la Judicatura. Se procede de esa manera, señor presidente. Prosigamos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización, el siguiente punto es el punto 2, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. 2.1, análisis y resolución para nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el Director General. Listo. Solicito comedidamente la exposición y tiene la palabra del doctor Vladimir Andosilla, director nacional de Talento Humano. Tiene la palabra. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general. La abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello, subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, comunicó al doctor Felipe Córdoba Ochoa, presidente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, su renuncia personal e irrevocable al cargo que actualmente ejerce, que es el de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Con oficio número 029-CNJ-SPP-MPTCCO-FSO de 11 de julio de 2024, el doctor Felipe Córdoba Ochoa, juez nacional, presidente de la Sala de lo Penal,
penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia, informó a la abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello, su coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, su aceptación de la renuncia y se inició el proceso administrativo correspondiente. El 16 de julio del 2024, el presidente de la Corte Nacional de Justicia solicita a la Dirección Nacional se proceda a la contratación de la subcoordinadora jurídica mediante correo electrónico del 18 de julio del 2024. Se informa que la coordinadora Estefanía Benítez Argüello se encontrará en sus funciones hasta el 31 de julio. Razón por la cual se realizan los siguientes informes técnicos. Primero, mediante informe técnico CJDNTH-SA-2024-850 de 29 de julio, se informa a la Dirección General sobre la renuncia presentada por la abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello como subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, y luego del análisis técnico correspondiente se concluye que la abogada presentó de manera constitucional y legal su renuncia y no mantiene procesos disciplinarios, por lo cual se solicita al Pleno que sea aceptada la renuncia de la abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello. A la vez, se informa mediante informe número CJDNTH-SA 2024-818, se informa a la Dirección General para que se realice el nombramiento de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, de la señora Ruiz Obando María Eugenia, quien, de acuerdo al informe técnico, se establece que no cuenta con ningún impedimento legal ni constitucional para asumir su condición de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí los dos informes técnicos, señor presidente. Gracias. Solicito, por favor, que la Dirección Nacional Financiera, a través de la ingeniera María Medrano, pueda verse la exposición. Tiene la palabra. Señor presidente, señores vocales, señor director general, compañeros presentes. Mediante memorando CJDNF 2024-2542M del lunes 22 de julio de 2024, la Dirección Nacional Financiera emitió la certificación presupuestaria para la designación de subcoordinador jurídico y certificó que el presupuesto de gasto corriente del ejercicio económico 2024 existe la disponibilidad presupuestaria para el gasto de personal referido, dando cumplimiento con ello al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Previo a dar la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría, quisiera saber si es que hay alguna precisión por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano, por favor. Sí, señor presidente, como en el orden del día está establecido de manera general los puntos sobre los nombramientos de los subcoordinadores, quiero informar que en este caso, en el punto 2.1, tuve una pequeña confusión de ambos temas y existe también la solicitud de incorporación del doctor Urgilés Ramos Juan Marcelo como subcoordinador jurídico, que se encuentra también con los informes técnicos CJDNTH-SA 2024-818 del 26 de julio, CJDNTH-SA 2024-852 del 30 de julio del 2024, en el cual se establece que el doctor Juan Marcelo Urgilés Ramos se encuentra habilitado para poder ser nombrado por este pleno. No existe ningún impedimento de manera que impida su contratación
y ha sido, conforme se enuncian los antecedentes y en virtud de la disposición de la Dirección General conmemorando CJDG 2024-5729 del 29 de julio de 2024, se estaría cumpliendo con lo solicitado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia mediante oficio 953-JDCN-P-CJN 2024 del 25 de julio del 2024. Hasta ahí, señor presidente. Es decir, con el informe que ha sido expuesto por usted, estamos dando cumplimiento a la sustentación para nombrar el subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Estamos nombrando al primer subcoordinador, que estaría a cargo del señor Urgilés Ramos Juan Marcelo. Perfecto. ¿Qué sería este? El otro que leí anteriormente es un lapsus porque se refería al segundo subcoordinadora, a la segunda subcoordinadora de la propia Corte. Aclarado el informe técnico por parte de la Dirección de Talento Humano, quisiera saber si es que existe alguna aclaración o precisión por parte de la Subdirección Nacional Financiera. Señor presidente, efectivamente, el número de certificación debe ser cotejado conforme al nombre establecido por la Dirección Nacional de Talento Humano. En este sentido, mediante memorando CJDNF 2024-2664M del martes 30 de julio del 2024, la Dirección Nacional Financiera emitió la certificación presupuestaria para la designación de subcoordinador jurídico y certificó que en el presupuesto de gasto corriente correspondiente al ejercicio económico 2024 existe la disponibilidad presupuestaria para el gasto del personal referido, dándose con ello cumplimiento al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. En este momento se da la palabra a la Subdirección Nacional de Asesoría y Normativa, dándole la bienvenida al abogado Javier Jaramillo, quien se incorpora a las funciones del Consejo de la Judicatura, deseándole éxito realizando la presentación ante los señores vocales que integran este cuerpo colegiado y solicitando que dentro de sus tareas encomendadas se le realicen con el mayor y el alto grado de profesionalismo, ética y transparencia y un trabajo transversalizado con las vocalías. Tiene la palabra, por favor. Señor presidente del Consejo de la Judicatura, vocales aquí presentes, demás autoridades, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Javier Jaramillo, en calidad de subdirector de normativa, de asesoría y normativa. En base al punto tratado, conmemorando CJDNJ 2014-1178-M, se emite un informe favorable número CJDNTH-CA 2024-250 de fecha de 29 de julio sobre la renuncia presentada por la abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello en calidad de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. En este sentido, de lo antes mencionado, remito el proyecto de resolución para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura conforme lo determina el artículo 264, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, conforme lo expuesto y los antecedentes antes mencionados, de considerarlo, se acepte la renuncia sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formular en su contra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 223 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución número 152-2022 de fecha de 30 de junio del 2022, reformatoria de la resolución número 038-2021. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. En este momento solicito la palabra del director general encargado. Tiene la palabra para la respectiva sustentación. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, directores, autoridades de la institución. Siguiendo lo establecido en el orden del día, la Dirección General, con relación al nombramiento del doctor Juan Marcelo Urgilés Ramos como subcoordinador jurídico
de la Corte Nacional de Justicia, se permite expresar. El informe técnico número CJDNTH-SA 2024-852 de 30 de julio del presente año, en relación al nombramiento de un subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la constatación de la documentación requerida para este acto. Con estos antecedentes, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-852 de 30 de julio de este año, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJDNTH 2024-1015-MC de 30 de julio del presente, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido a través de memorando número CJDNJ 2024-1173M de 30 de julio de 2024 respecto al referido nombramiento. Y con relación al punto 2.2, que hace relación al nombramiento de la subcoordinadora jurídica, la doctora María Eugenia Ruiz Obando, me permito expresar. El informe técnico número CJDNTH-SA 2024-818 de 26 de julio de este año, en relación al nombramiento de la doctora Ruiz Obando María Eugenia al cargo de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano ha realizado el análisis de la documentación correspondiente. En este sentido, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-818, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJDNTH 2024-1004-MC de 29 de julio de este año, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando CJDNJ 2024-1180M de 31 de julio de 2024 por parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el mismo que trata del mencionado nombramiento. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Las áreas técnicas han realizado la exposición respecto a la designación del abogado Juan Marcelo Urgiles. En virtud de ello, comedidamente solicito a los vocales, si tienen alguna observación, poder plantearles en este momento. De no existir observaciones, solicitaría a Secretaría General se pueda realizar la proyección de la resolución. Solo un aspecto. En los primeros informes se dijo que se va a aceptar la renuncia de una doctora Benítez de ese cargo. Pero los otros informes están haciendo referencia al nombramiento de 2 personas. Entonces, son 2 cosas, ¿no? Vamos a aceptar primero la renuncia, después vamos a nombrar, ¿o cómo es lo que está? Por favor, a Talento Humano solicito se pueda hacer la explicación solicitada por el doctor Merck Benavides. Puntos no estaban especificados los nombres de las personas, tuve un lapsus. Lo que ahorita vamos a hacer es el nombramiento de uno de los subcoordinadores del señor Ruiz. Los informes que había leído inicialmente Entonces se ya referían, no de la renuncia de la no, doctora es Benítez. el nombramiento del señor Porque Ruiz. es lo que dijo al comienzo. Sí, Ya. sí, doctor. Clarificado. Sí. Está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? ¿No? ¿Ninguna observación adicional? Procedamos, por favor, con la proyección de la resolución. Se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución, señor presidente. A consideración de las vocalías, la resolución solicitaría también la lectura de la misma. Artículo único. Nombrar al abogado Juan Marcelo Urgiles Ramos como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. ¿Observaciones? Solamente quería estar segura de que está bien escrito Urgiles, porque alguna vez yo supe que era con ese, pero con los apellidos cambian, que por favor se verifique si es
Por favor, solicito que las áreas técnicas verifiquen lo solicitado por la vocalía. Giles con Z, Ramos, Juan Marcelo. Sin tilde. Gracias. ¿Alguna otra observación? Al revés. Urgiles. Urgiles. La documentación que viene desde la Corte Nacional está tal cual dentro del… Sí. Sí. Señor presidente, sí, la información que está aquí está como se establece en la resolución. Urgiles con Z, sin tilde, Ramos, Juan Marcelo. Y en secretaría, por secretaría me acaban de indicar también que en la hoja de vida se encuentra tal cual aparece en la resolución. Muchas gracias. Solicito a secretaría pueda dar de lectura al título de la resolución. Con su autorización, señor presidente, título: nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el título, señor presidente. A su consideración y de ser el caso, la moción respectiva. Elevo a moción el nombramiento de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. ¿Apoyo? Apoyo. Señora secretaria, por favor, tome la votación respectiva. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Señora secretaria, prosigamos con el orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización, el punto siguiente es el 2.2, análisis y resolución para nombrar subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, de igual manera, me permito informar que se encuentra presente la Dirección de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional Financiera y el Director General. Muchas gracias. Previo a dar la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano, quisiera constatar por secretaría si se encuentra la documentación respectiva en las carpetas de las vocalías. Sí, señor presidente, se procedió con la entrega de la documentación correspondiente, que es como complementaria. Adicionalmente, me permito informar que se ha procedido también con el envío a los correos electrónicos correspondientes de las autoridades. Muchas gracias. En este momento tiene la palabra el doctor Vladimir Andosilla, por favor, Director Nacional de Talento Humano. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, el 11 de julio del 2024, la abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello, subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, comunicó al doctor Felipe Córdoba Ochoa, presidente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, su renuncia personal e irrevocable al cargo que actualmente ejerce. Esto lo realiza mediante el oficio número 002-CNJ-SPP-MPPT-LSP-2024. El doctor Felipe Córdoba Ochoa, con oficio 029-CNJ-CPP-MPTCCO-FECO de 11 de julio del 2024, informa a la abogada Estefanía Benítez Argüello, subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional, sobre la aceptación y el compromiso de que realice sus actividades hasta el 31 de julio de este mes. Mediante oficio de la Corte Nacional de Justicia de fecha 16 de julio del 2024, el doctor José Suignagua, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, solicita al doctor Hernán Calisto Moncayo, director general del Consejo de la Judicatura, para que sea incorporada como coordinadora jurídica la señora Ruiz Obando María Eugenia. El 18 de julio del 2024 se informa al Consejo de la Judicatura que la señora Benítez
quien ocupaba el cargo de coordinadora jurídica, realizará las actividades hasta el 31 de julio del 2024. Mediante informe técnico CJDNTH-SA-2024-850 de fecha 29 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano informa a la Dirección General que la mencionada abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello ha presentado su renuncia al cargo de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia de manera constitucional y legal, y no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Mediante memorando circular CJ-DNTH-2024-1004-MC del 29 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-818 para el nombramiento de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, y luego del análisis efectuado se recomienda que el cuerpo colegiado puede adoptar la resolución que corresponda para el nombramiento de la señora Ruiz Obando María Eugenia, subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional, y se solicita al Pleno del Consejo de la Judicatura que, previo a esto, se acepte la renuncia de la abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello, quien tenía el puesto de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí los dos informes técnicos, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la ingeniera Ana María Medrano, subdirectora nacional financiera. Presidente, señores vocales, autoridades presentes. Mediante memorando CJ-DNF 2024-2542M del lunes 22 de julio de 2024, la Dirección Nacional Financiera emitió la certificación presupuestaria para la designación de subcoordinadora jurídica y certificó que en el presupuesto de gasto corriente correspondiente al ejercicio económico 2024 existe la disponibilidad presupuestaria para el gasto de personal a favor de Ruiz Obando María Eugenia, dándose cumplimiento con ello al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Solicito nuevamente la intervención de la Subdirección Nacional de Asesoría y Normativa en la voz del abogado Javier Jaramillo o sus respectivos delegados técnicos. Señor presidente, tomo su palabra en cuanto al punto 2.2 sobre la renuncia, de acuerdo al memorando CJ-DNJ 2024-1178-M, se emite la remisión del proyecto de resolución para aceptar la renuncia del subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, en este caso de la señora Jennifer Estefanía Benítez Argüello, al cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. En este sentido de lo mencionado, remito el proyecto de resolución para conocimiento del Pleno de este Consejo de la Judicatura, conforme lo determina el artículo 264, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con este antecedente de así considerarlo, se acepta la renuncia sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formular en su contra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución número 152-2022 de fecha 30 de junio del 2022, reformatoria de la resolución número 038-2021. Asimismo, se adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. En este momento solicito la palabra de
el doctor Hernán Calisto en su calidad de director general encargado. Con su autorización, señor presidente, con relación al punto número 2.2 relativo al nombramiento de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, como ya fue expresado, la Dirección General acoge los informes que han sido mencionados y solicita y se permite recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer los mencionados informes, los mismos que también están acompañados del proyecto de resolución correspondiente que ha sido elaborado y remitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Muchas gracias. A través del delegado del área de asesoría y normativa jurídica, concedo la palabra para alguna ampliación adicional, por favor. Al subcoordinador jurídico de la Corte Nacional, a la señora abogada María Eugenia Ruiz Obando. En este sentido, mediante en atención al memorando circular número CJ-DNTH 2024-1015-MC 30 de julio de 2014, la Dirección Nacional de Talento Humano puso en conocimiento de la Dirección General y esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-852 de la misma fecha, para el nombramiento de un subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión correspondiente, señor presidente. Gracias. Toda vez que han sido escuchadas las áreas técnicas, solicito a las vocalías, si es que tienen alguna observación, realizarlas en este momento. Caso contrario, solicito que por secretaría se pueda realizar la proyección de la resolución y la respectiva lectura. Gracias. Del documento que ha sido remitido por la Dirección General, en el cual se indica que remitió documentación complementaria al punto del día de hoy. Se ha remitido por parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mediante correo electrónico a esta Secretaría el proyecto de resolución que se encuentra en sus pantallas. Solicito se dé la lectura correspondiente. Sí, señor por favor. presidente, con su autorización procedo a dar lectura. Artículo 1. Aceptar la renuncia presentada por la abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello al cargo de subcoordinador, ahí tendríamos que hacer una corrección, subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 2. Nombrar a la abogada María Eugenia Ruiz Obando como subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, públiquese en la página web y cúmplase hasta ahí, señor presidente. Nuevamente a consideración del Pleno, existir alguna observación, poder plantearla. Título: nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí el título, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Elevo moción que se apruebe dos aspectos, ¿no? Pues han sido los informes también en conjunto, tanto para la aceptación de la renuncia de la abogada Jennifer Estefanía Benítez Argüello como subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, y en vez de ella nombrar a otra persona, que en este caso es la abogada María Eugenia Ruiz Obando, para ese cargo, ¿no? Consecuentemente, elevo a moción para que se apruebe esta resolución. Apoyo la moción. Señora secretaria, por favor, tome votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Solamente antes de verificar el título es
nombrar su procurador y falta la... Sí. Coordinadora jurídica o jurídico. La Corte Nacional de Justicia ya que está. Sí. Se ha procedido con los cambios, señor presidente. Aceptar la renuncia y nombrar subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Respetando el procedimiento parlamentario. Con la observación que es válida, ¿no? Que estamos, como expliqué anteriormente, era aceptar la renuncia y nombrar. Entonces el título estaba solo nombrar. Lo correcto era que el título esté completo y hoy se ha rectificado y creo que nuevamente entonces lanzo a moción para que se apruebe esta resolución. Señora secretaria, solicito se tome la respectiva resolución. Votación, perdón. Con la rectificación. Con la rectificación han procedido con Así una es. nueva moción, señor Vocal. Sí, en efecto, señor presidente, en virtud de lo que nos encontrábamos tomando votación, ya se había procedido con una moción y con un apoyo en esta votación. Entonces, Tocaría rectificar. toca ¿no? rectificar. Señor secretario. Correcto. Al comienzo lancé como moción que se acepte la renuncia con ese título, ¿no? Aunque hice referencia tanto a la renuncia como al nombramiento. Sin embargo, de lo cual el título no ha estado correctamente puesto, porque le han puesto únicamente, en definitiva, solo nombrar. Hoy se ha agregado aceptar la renuncia. Consecuentemente, ya no lanzo esa moción, sino lanzo una nueva moción con la reforma que se está haciendo en este momento para fin de que, como estoy lanzando la moción, entonces en este mismo momento con esa reforma vamos a votar, porque la otra ya quedó sin vigencia. Solicito por secretaría se tome la votación. Sí, señor presidente, me permito informar que al haber estado en un tema de votación, debemos poner el tema nuevamente a votación con la nueva moción, que en efecto sería… Con la nueva moción. Sí. Solicito, señora secretaria, se proceda conforme lo establecido en la normativa. Sí, señor presidente, me permito informar que lo que correspondería es elevar una nueva moción, un nuevo apoyo para justamente rectificar Ya en está virtud de que… apoyado ya. Ya hizo la moción Ya y hice tiene el la apoyo. moción, ya hay el apoyo. Está apoyado por la doctora Apoyo. Goyes. Ya, procedo. Sí, entonces, proceda, señor por favor. presidente, Ajá. nuevamente a tomar votación. Así es. Vocal Merven Avides Benalcázar. Para que todo quede claro, ¿no? El título es aceptar la renuncia y nombrar subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, y por eso es que existen dos artículos. El primer artículo que se acepta la renuncia y el segundo artículo que se nombra a otra persona para ese mismo cargo. Por lo tanto, la resolución está muy bien diseñada y por lo tanto a favor de la misma. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, favor. presidente. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba a nombrar, se aprueba aceptar la renuncia y nombrar a la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Señora secretaria, ¿algún otro punto en el orden del día? No, señor presidente, me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día. Una vez que se ha agotado el orden del día, se clausura la presente sesión a las 16:10. Muchas gracias, señor presidente, estimadas autoridades. Una buena tarde.